Bueno, continuamos con la segunda parte de este video destinado a analizar a Latinoamérica durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Como ya mencioné, una de las eh, formas en las cuales Latinoamérica se integró a la División Internacional del Trabajo fue con la incorporación de territorios, como ya mencioné en el final de la primera parte, y ahora pasemos a la parte de la incorporación de capitales. Durante el siglo XIX, muchos capitales e inversiones comienzan a llegar a los distintos países latinoamericanos. Muchos de ellos traídos por empresas extranjeras, fundamentalmente de los países centrales, pero hubieron otros en ciertos casos por parte de sectores propietarios, burgueses o terratenientes locales que pudieron conseguir el crédito suficiente o conseguir la fortuna necesaria para poder desarrollar las regiones que habitaron. Cuando hablamos de inversión de capitales nos referimos fundamentalmente al ferrocarril, pero también hubieron otras obras necesarias, construcción de puentes, caminos, el telégrafo fue muy necesario también para la comunicación y para poder concretar eh, ventas internacionales y el comercio en general. Pero cuando hablamos de inversión de capitales, hablamos fundamentalmente de ferrocarriles. Esta fue la principal inversión. Por supuesto, el objetivo de las inversiones era la extracción de materia prima por parte de los países europeos. En el caso de los países, de Estados Unidos, fundamentalmente las inversiones estuvieron destinadas a la producción minera, a la producción de metales, fundamentalmente. En cuanto a la forma de trabajo, bueno, acá hubo cierta diferencia según el país latinoamericano en cuestión. En algunos países, como por ejemplo en Argentina o Uruguay, se utilizó como fuerza de trabajo, como mano de obra, las oleadas inmigratorias. El gran afluente de inmigrantes sirvió o fue propiciado, eh, fue generado a propósito por estos estados para obtener mano de obra. En otros países se utilizó la mano de obra indígena y campesina como mano de obra asalariada. Es verdad que la esclavitud había terminado junto con el dominio español. Sin embargo, hubieron otras formas de esclavitud más discretas que veremos más adelante. En muchos casos, en varios países latinoamericanos, la mano de obra indígena combinó una especie de mezcla entre trabajo asalariado, con sueldo, pero también con trabajos forzados. Ya veremos más adelante. En cuanto a la producción, ya lo dije. Latinoamérica pertenecía al grupo de países periféricos en la División Internacional del Trabajo. Me refiero al grupo de países que producían fundamentalmente materia prima. Pero ¿de qué tipo de materia prima estamos hablando? Ya sabemos que en términos geográficos Latinoamérica ofrece una gran variedad de relieves y de climas. Por lo tanto, eh, la producción regional de cada zona estaba condicionada en algunos casos por el clima y en otros casos por el relieve, destacándose tres grupos de países. Fundamentalmente las zonas templadas, como por ejemplo el caso de Argentina o Uruguay, que producían carne, cereales, lana, trigo, cueros, etcétera, etcétera. En el caso de países tropicales, como por ejemplo Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Cuba, la producción fundamentalmente pasaba a ser azúcar, tabaco, café, cacao, frutas. Y por último, las zonas mineras, como por ejemplo Perú, Venezuela, Ecuador, Chile.
las cuales se van a volcar a la producción minera justamente por no tener un clima específico, sino por tener muchas montañas, un relieve propio de la minería. La producción va a ser fundamentalmente petróleo y metales, como por ejemplo el cobre en el caso de Chile. Cuanto a la organización de la producción, vamos a destacar dos tipos de producción. Por un lado el enclave y por el otro lado el control nacional de la producción. Empecemos por ahí. El control nacional de la producción, estamos hablando de un control por parte de capitalistas locales. Vamos a poner un ejemplo. Un sector propietario o con gran poder económico y con control de capitales, con control de elementos de la producción de un país específico. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la oligarquía local de Argentina. Esta dominó toda la producción agropecuaria en el país. En el caso de Colombia, la élite cafetera, aquellos terratenientes de las principales plantaciones de café. La producción local. Cuando hablamos de un control nacional de la producción, me refiero a que el control de la producción era ejecutado por los mismos habitantes de ese país. No importa que pertenezcan a una clase alta o a una clase baja, eran los mismos habitantes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el control de la producción colombiana pertenecía a los colombianos. Pero en el caso del enclave esto era diferente. El caso del enclave es cuando la producción local no controla nada. Cuando en efecto se trata de inversiones extranjeras. Es cuando en un país viene o llega una inversión por parte del extranjero. Una inversión por parte de un grupo económico que viene y funda empresas en la región del país que le convenía. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en Chile llega un grupo inversor. Ese grupo inversor se asentaba sobre una región específica sobre la cual ese grupo quería extraer cobre y fundaban una empresa allí, una empresa minera. Esa empresa minera iba a utilizar e iba a invertir el capital que fuera necesario. Iba a construir taladros, iba a contratar el personal necesario, iba a encargarse del transporte de la mercadería hacia el país de origen. En otras palabras, la inversión implicaba crear una empresa para poder explotar. Ese era el enclave. Es cuando la producción estaba controlada por manos extranjeras, no locales. En cuanto a los grupos sociales que había en esta etapa de la historia latinoamericana, destacamos fundamentalmente dos. Los grupos propietarios, hacendados, dueños de las plantaciones, los estancieros. La mayoría, como dije, pertenecían a un grupo étnico blanco, aunque no necesariamente tenía por qué ser así, solo era en la mayoría de los casos. Estos no solo controlaban la producción económica, ya que controlaban la tierra, controlaban las estancias, controlaban el dinero, controlaban los capitales, lo controlaban todo, sino que también tenían gran influencia política, ya que ellos mismos ocupaban cargos de poder o utilizaban aliados políticos. Por ejemplo, presidentes, diputados, senadores que actuaran en favor de los intereses de estas personas. Y por el otro lado tenemos el grupo trabajador, el grupo que no tenía los recursos ni el capital, solo tenían su fuerza productiva. Acá teníamos fundamentalmente a los indígenas, a los campesinos y a los inmigrantes. Estos, por supuesto, no tenían ni el poder económico ni el poder político, por lo que se tenían que someter a las condiciones estructurales del grupo propietario, a las condiciones políticas, legales, económicas y por supuesto laborales. A pesar de todo, los sectores subalternos, los sectores desposeídos, van a lograr encontrar su forma de organizarse y resistir contra las injusticias sociales de los grupos propietarios.
Por supuesto, no va a ser nada fácil, ya que la situación de ellos no era para nada sencilla. En muchos casos, como dije antes, la esclavitud seguía existiendo, aunque en forma encubierta. Vamos a poner el ejemplo del peonaje en México. Si una persona, un campesino, se instalaba en la tierra de un terrateniente, el terrateniente le ayudaba a construir su casa, le ayudaba a poder casarse y establecerse, pero luego ese trabajo tenía que ser devuelto, ese dinero tenía que ser devuelto con trabajo, lo que se convertía en una carga de por vida, y no solo para la persona, sino que también para sus hijos, el resto de su familia. Era una forma de esclavitud. Eh, la organización de los movimientos obreros fundamentalmente se dio por la mutualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Con la formación de gremios unidos bajo su trabajo, por tener un trabajo en común o por tener una nacionalidad en común. Esto comenzó a generar la alianza, la unión de fuerzas entre campesinos o obreros en las ciudades. De ese modo van formándose, organizándose, y de a poco comienzan los primeros reclamos, las primeras huelgas. Al principio, las primeras huelgas eran para poder defenderse, pero luego comienzan para reivindicar o para hacer peticiones. Fundamentalmente la más básica, la reducción de la jornada laboral a 8 horas, el mejoramiento de sueldos, etcétera, etcétera. De ese modo comienza la lucha obrera en todos los países latinoamericanos. No solo obrera, sino también campesina, en el campo. Finalmente, hacia la década de 1920, la economía primaria comienza a agotarse, fundamentalmente por efectos de la Primera Guerra Mundial. Yo en otro video expliqué cómo el mercado mundial, la División Internacional del Trabajo, era un sistema que generaba dependencia de los países centrales. Si estos tenían algún problema, se iba a trasladar a los países a los países periféricos. Eso ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Todos los países centrales entraron en guerra y dejan de comprar a Latinoamérica, y eso afectó su economía y la paralizó, generando muchos problemas y crisis. Sin embargo, el golpe final se da en la crisis de 1930. Inicia en Estados Unidos, pero se traslada a todo el planeta, deteniendo el mercado mundial, anulando la División Internacional del Trabajo y comenzando con nuevas recetas económicas. Comienza a partir de ese momento cada país latinoamericano a proteger su industria, a abandonar el mercado internacional y a centrarse en el mercado puramente nacional, a la defensa de su producción nacional, especialmente al inicio de una industria latinoamericana. Obviamente va a ser una industria mucho más atrasada, más pobre que la de los países centrales, pero por lo menos va a ser una industria. Pero eso quedará para otro video. Espero que hayan entendido la situación de Latinoamérica durante esta etapa, mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Los veré en otro video. Muchísimas gracias.